Todos tenemos algo que nos motiva cada día a seguir adelante. Pueden ser cosas positivas como proveer un mejor futuro para tu familia o hacer algo que de verdad le dé sentido a tu vida y deje una marca en el mundo. Pero también puede que estés usando el miedo como un motivador. Miedo a perder tu trabajo, miedo a decepcionar a tu familia, miedo a que te consideren un perdedor. Continúa viendo para conocer los tipos de motivación y también cómo la motivación extrínseca o a base de miedo afecta a tu salud. Hola, bienvenido a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo cambiar tu vida y llenarla de abundancia a través del estudio de la mente, porque todo lo que eres y todo lo que temes es simplemente un producto de tu mente. Mi nombre es Pele y hoy vamos a hablar de diferentes tipos de motivación y sus efectos en nuestra mente que causan nuestras situaciones externas. Empecemos con definir los dos tipos de motivación. Primero tenemos motivación intrínseca, también los psicólogos le llaman locus de control interno. En términos fáciles se refiere a la habilidad que tú tienes de creer que tú eres la causa, tú eres el protagonista de los eventos que pasan en tu vida. Que las cosas que tú haces es porque tú quieres hacerlas y no por el premio o el castigo que esas acciones producen. Por el otro lado tenemos la motivación extrínseca o locus de control externo, que es cuando una actividad o tarea se realiza como medio para alcanzar una recompensa. Y también es la tendencia que tienes de culpar cosas externas por los eventos que pasan en tu vida, como el azar, el destino, la suerte, el clima o el poder y las decisiones de otras personas. Y como no conectas tus esfuerzos con las consecuencias de lo que pasa en tu vida, entonces tú sientes que tú no tienes control de ella mediante tu propio esfuerzo y dedicación. Y al final terminas dándole mérito o responsabilidad a los demás por lo que pasa en tu vida. Si cada mañana lo que te motiva a ir al trabajo es el amor que tienes por lo que haces, entonces tú aplicas motivación intrínseca. En contraste, si lo que te motiva a ir al trabajo en la mañana es el miedo de que tu jefe te despida, entonces eso es una motivación extrínseca, locus de control externo. El uso continuo de la motivación externa o extrínseca empieza a causar problemas de salud mental, como autoestima baja, depresión, resentimiento, y luego estas condiciones escalan a problemas de salud física, como ansiedad, sobrepeso, problemas del corazón y un sistema inmune débil. Entonces es preferible no atribuir lo que nos pasa y mucho menos lo que hacemos por nuestro propio futuro a la suerte o a otras personas. La mayoría de las cosas que hacemos, aunque las hagamos en piloto automático, dependen de nosotros. Por supuesto que hay factores externos que nos influyen, eso está claro, pero nosotros en la última instancia somos los que decidimos. Y por supuesto, esto no quiere decir que no van a pasar cosas totalmente fuera de nuestro control, van a pasar, pero son mucho menos frecuentes de lo que a veces pensamos. Con esto en mente, mi propuesta es que desde hoy empieces a identificar las cosas en tu vida que puedes cambiar y que no puedes cambiar. Porque a veces gastamos un montón de energía en cosas que de verdad no podemos cambiar, que están fuera de nuestro control. Pero mientras tanto, estás dejando de lado muchas cosas que sí dependen de ti y de tu esfuerzo. Por ejemplo, lamentarse toda la tarde por una mala nota que sacaste, pero eso ya no se puede cambiar. Y mientras te estás lamentando, estás perdiendo el tiempo para estudiar para el siguiente examen, que eso sí es algo que puedes cambiar. Ahora quiero mencionar un ejercicio de atención plena que te ayuda a cultivar motivación intrínseca. Empieza a mantener una bitácora de notas, ya sea un cuaderno físico o un documento de Word, donde vas a escribir los detalles de un acontecimiento que hayas tenido durante el día y escribas las cosas que estaban fuera de tu control. Luego escribe las acciones que tomaste, agregando también cosas que pudiste haber hecho o dicho para que el evento hubiera tenido un final positivo.
El efecto que tiene la acción de escribir, tener esa bitácora, es que entrenas a tu cerebro a considerar opciones en qué hacer durante un determinado evento, lo cual te da tiempo para la próxima vez tomar la mejor acción que lleve a un desenlace positivo. Cuando empiezas a poner atención a las opciones que tienes cuando algo te pasa, empiezas a identificar las cosas que están fuera de tu control y entonces las aceptas. Aceptas que tú no puedes cambiar esas cosas. Pero al mismo tiempo, como tú estás practicando atención plena y estás manteniendo una bitácora, con más y más frecuencia sabrás las cosas que sí puedes cambiar y también las cosas que puedes y no quieres cambiar, porque es necesario que aprendas a diferenciar esas cosas que puedes cambiar y que no quieres, para evitar caer en la autocomplacencia. Finalmente, recuerda que tú tienes el control de tu vida en tus manos, que con una actitud mental positiva siempre puedes ver la mejor forma de resolver un problema y que al tener esta actitud positiva, el universo se pone en sincronía contigo para encargarse de producir esos eventos fuera de tu control que te ayudan a sobrellevar con éxito ese problema y cualquier otro. Aquí arriba dejo el enlace para aprender más acerca de la conciencia universal que te ayuda a vivir más sincronías en tu vida. Eso es todo por ahora, no me voy sin antes darte gracias por estar aquí. Si encontraste valor en el contenido, porfa dale un me gusta, compártelo, considera suscribirte para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Motorcycles.